Dos emperadores marcaron a Roma con un legado tan oscuro que aún hoy provoca escalofríos: Calígula y Nerón. Uno convirtió el placer en un arma política. El otro hizo del fuego y el espectáculo su forma de gobernar. Pero detrás de los rumores, los mitos y las crónicas antiguas, se esconde una verdad incómoda. ¿Quién de los dos llevó la depravación imperial más lejos? En este video vamos a desenterrar los secretos más perturbadores de ambos, comparando sus excesos, sus crímenes y la forma en que usaron el poder para destruir lo que juraron proteger. Al mirar sus historias lado a lado, entenderás no solo cómo el poder absoluto corrompe, sino también cómo esos mismos patrones siguen repitiéndose en líderes actuales. Y ahora dime, ¿alguna vez has sentido que quienes deberían protegerte en realidad solo buscan controlarte? ¿Te has preguntado hasta dónde puede llegar alguien que no conoce límites? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás de Calígula y Nerón no es solo historia antigua, es un espejo perturbador de nuestro presente. El ascenso de Calígula. Cayo Julio César Germánico, conocido como Calígula, nació en el seno de una familia marcada por la gloria y la tragedia. Hijo del célebre general Germánico y de Agripina la Mayor, su infancia fue una mezcla de privilegio y pesadilla. De niño acompañaba a su padre en las campañas militares en Germania, vestido con unas pequeñas botas de soldado, Caligae, que le dieron el apodo con el que pasaría a la historia: Calígula, el pequeño soldado. Los legionarios lo adoraban, lo alzaban en brazos como si fuera un presagio de un futuro glorioso. Pero esa luz pronto se oscureció. Cuando Germánico murió en circunstancias misteriosas, probablemente envenenado por órdenes de Tiberio, el niño Calígula presenció el derrumbe de su familia. Su madre fue exiliada, varios de sus hermanos ejecutados o encarcelados, y él mismo aprendió desde pequeño a sobrevivir en un mundo de intrigas. Imagina a un niño de apenas 10 años caminando por los pasillos del Palacio de Capri, donde Tiberio se encerraba con sus propios vicios. Allí, Calígula fingía ser ingenuo, dócil, incluso tonto, porque sabía que en Roma la ingenuidad podía salvarte la vida. Era una máscara, un entrenamiento precoz en el arte del disimulo. En el año 37, tras la muerte de Tiberio, el joven Calígula fue proclamado emperador. La noticia recorrió Roma como un rayo de esperanza. Después de años de paranoia y reclusión, el pueblo veía en él la promesa de una nueva era. El Senado respiró aliviado, los soldados celebraron y las multitudes lo recibieron como a un salvador. Durante los primeros meses parecía cumplir esas expectativas. Redujo impuestos, liberó a prisioneros políticos, organizó juegos magníficos, distribuyó bonos entre las legiones. Era accesible, sonriente, caminaba entre la gente, escuchaba a los ciudadanos. Las mujeres arrojaban flores a su paso, los niños cantaban canciones con su nombre. Roma creía que los dioses habían enviado al gobernante perfecto, pero la ilusión duró poco. En el otoño de ese mismo año, Calígula enfermó gravemente. Los cronistas hablan de fiebres delirantes, convulsiones que necesitaban 6 hombres para contenerlo y visiones en las que afirmaba hablar con Júpiter. Roma entera temblaba. Los templos se llenaron de sacrificios. La gente ofrecía su propia vida a cambio de la recuperación del emperador. Y cuando al fin se levantó de su lecho, ya no era el mismo. Sus ojos habían cambiado. De cálidos y expresivos pasaron a ser fríos, calculadores, con pupilas dilatadas que parecían no parpadear. Caminaba de noche por los jardines, desnudo, cubierto de tierra, diciendo que plantaba el futuro de Roma. Era el inicio de la transformación, de salvador esperado a monstruo imprevisible. Los excesos de Calígula. Los primeros signos de la locura imperial aparecieron en los banquetes. Lo que para cualquier emperador era una ocasión de celebración, para Calígula se convirtió en un laboratorio del horror. Los salones del Palatino, decorados con mármoles de colores y frescos brillantes, pronto fueron testigos de escenas que rozaban lo inimaginable. Allí no se discutían leyes, ni se cantaban poemas. Se exhibía la degradación humana como espectáculo.
en medio de las mesas repletas de manjares, aves exóticas traídas de Egipto, ostras bañadas en oro en polvo, vino del Falerno servido en copas de cristal de Alejandría. Calígula observaba desde un trono dorado elevado. No era un anfitrión, era un juez. Ordenaba que las esposas de los senadores fueran apartadas de sus maridos y colocadas en lechos a plena vista de todos. Los hombres impotentes debían aplaudir mientras sus esposas eran utilizadas como piezas de un teatro macabro. Y cada gesto, cada lágrima, cada risa forzada era cuidadosamente anotada por escribas que luego entregaban esas notas al emperador, transformándolas en armas de chantaje. Las orgías no eran simples excesos sexuales, eran estrategias de control. Un senador demasiado entusiasta en el espectáculo recibía días después una invitación a apoyar un decreto imperial. Uno que mostraba disgusto podía despertar con su hijo desaparecido o castrado como castigo. Calígula había convertido la intimidad en moneda política y el placer en un arma de dominación. Roma entera comprendió que no había muro suficientemente alto ni linaje suficientemente noble para protegerse de su capricho. Lo más perturbador era la teatralidad de los castigos. Se sabe que en uno de estos festines, Calígula hizo traer a un gladiador númida y ordenó que se acostara con la esposa de un senador bajo la mirada de todos. Mientras el hombre lloraba en silencio, el emperador lo obligó a alzar su copa y brindar por la fecundidad de Roma. En otra ocasión, hizo desfilar a jóvenes vírgenes del patriciado vestidas con túnicas transparentes, asignándolas una a sus invitados, como si fueran trofeos. Todo anotado, todo registrado, como parte de lo que él llamaba el archivo divino del placer. Con el tiempo, incluso sus hermanas fueron arrastradas a este teatro depravado. Drusila, su favorita, fue tratada públicamente como su esposa. Cuando ella murió, prohibió el riso en Roma durante el luto y ejecutó a cualquiera que mostrara alegría. Su obsesión con controlar hasta el más íntimo gesto de quienes lo rodeaban convirtió la vida en el Palatino en una pesadilla constante, y lo que comenzó como banquetes de placer terminó siendo un sistema de terror sexualizado donde cada romano poderoso sabía que en cualquier momento podía ser llamado a desempeñar un papel forzado en el espectáculo del emperador. El ascenso de Nerón, Lucio Domicio a Enobarbo, el joven que la historia recordaría como Nerón, nació en el seno de una familia marcada por la ambición. Su madre, Agripina la Menor, no era una mujer común. Hija de Germánico y hermana de Calígula, llevaba en la sangre tanto el brillo de los Julio Claudios como la sombra de la tragedia. Desde el primer día, Agripina decidió que su hijo no sería un hombre cualquiera, sino el dueño del imperio. La infancia de Nerón fue distinta a la de otros niños romanos. Mientras los demás corrían por las calles con túnicas simples, él era educado por filósofos, maestros de retórica y músicos. Agripina quería moldearlo no solo como político, sino como artista, convencida de que un emperador debía brillar en todas las artes. Al mismo tiempo, lo envolvía en un círculo de control asfixiante. Elegía sus amistades, vigilaba cada palabra que decía, decidía incluso qué debía leer y qué debía callar. Nerón creció entre pergaminos de filosofía y cadenas invisibles de manipulación. Cuando Claudio, su tío y entonces emperador, tomó a Agripina como esposa, el destino de Nerón quedó sellado. A través de intrigas palaciegas, Agripina logró que Claudio lo adoptara como heredero, desplazando a Británico, el hijo legítimo. Nerón pasó de ser un joven noble a estar a un paso del trono. Roma lo veía como la encarnación de un futuro glorioso. Un adolescente culto, educado por el estoico Séneca y el general Burro, que prometía un gobierno de justicia y refinamiento. En el año 54, tras la misteriosa muerte de Claudio, atribuida a un plato de setas envenenadas preparado bajo las órdenes de Agripina, Nerón ascendió al poder con apenas 16 años. El pueblo lo recibió con júbilo. Era joven, atractivo, amante de la poesía y la música. Los senadores, cansados de la rigidez de Claudio, lo aplaudieron. Los soldados lo admiraban.
Los ciudadanos comunes lo veían como un nuevo amanecer. Por un momento, Roma creyó que los dioses les habían dado un emperador ilustrado, capaz de combinar fuerza y sensibilidad, pero bajo esa imagen resplandeciente se escondía un alma inquieta. El joven que recitaba versos en los jardines también era el mismo que mostraba una fascinación enfermiza por el poder absoluto. La semilla de la tragedia ya estaba sembrada, y al igual que Calígula antes que él, Nerón pronto demostraría que las promesas de esperanza podían transformarse en un grito de horror. Los excesos de Nerón. El 18 de julio del año 64, Roma ardió como nunca antes. El fuego comenzó en la zona del Circo Máximo y se extendió durante 6 días, reduciendo a cenizas barrios enteros. Las crónicas de Tácito y Suetonio sugieren que el incendio pudo haber sido provocado, y la sospecha siempre recayó sobre el propio Nerón. Algunos decían que él contemplaba las llamas desde su palacio, vestido con ropas de teatro, cantando versos sobre la destrucción de Troya. Aunque los detalles puedan estar adornados, lo cierto es que el pueblo jamás olvidó la imagen del emperador artista mientras la ciudad ardía. De esas cenizas nació uno de los símbolos más perturbadores de su reinado, la Domus Aurea, la Casa de Oro, un palacio gigantesco cubierto de mármoles, frescos y estatuas colosales, rodeado de jardines artificiales, lagos privados y salones donde el techo giraba para esparcir perfumes sobre los invitados. Mientras miles de romanos quedaban sin hogar por el incendio, Nerón construía un templo a su propia vanidad. La Domus Aurea no era solo lujo, era un insulto a las heridas aún abiertas de la ciudad. Los excesos de Nerón no se limitaron a la arquitectura. Fascinado por el teatro y la música, obligaba a senadores y nobles a asistir a sus espectáculos, donde él mismo cantaba, recitaba y tocaba la lira. Nadie podía abandonar el lugar antes de tiempo. Las crónicas cuentan que mujeres fingían desmayarse y hombres simulaban su propia muerte para escapar de aquellas interminables funciones. Pero el miedo era mayor que el tedio. Un aplauso tibio podía costar la vida. El arte se transformó en una herramienta de terror y la ovación se convirtió en un mecanismo de supervivencia. En el ámbito familiar, su crueldad alcanzó un nivel inimaginable. Su madre, Agripina, la mujer que lo había llevado al poder, fue asesinada por sus órdenes. Primero intentó matarla en un barco trucado que debía hundirse en el mar. Agripina sobrevivió nadando hasta la orilla. Nerón, furioso, envió a sus soldados para apuñalarla en su villa. El hijo que debía proteger a su madre se convirtió en su verdugo. Su esposa Octavia también fue eliminada. Tras acusarla falsamente de adulterio, la hizo ejecutar y exhibió su cabeza a su nueva amante, Popea Sabina. Cuando Popea quedó embarazada, Nerón, en un arranque de ira, la golpeó hasta matarla, aplastando también la vida de su propio hijo por nacer. Con cada crimen, con cada exceso, Nerón demostraba que su sensibilidad artística no era más que la máscara de un hombre dominado por el deseo de control absoluto. Donde Calígula había usado el sexo como arma, Nerón usaba el fuego y el espectáculo. Y ambos dejaron claro que, en Roma, el poder podía corromper al punto de convertir a un emperador en un monstruo disfrazado de Dios. Calígula versus Nerón. La comparación directa. Poner frente a Calígula y Nerón es como abrir un libro de horrores escrito en 2 lenguas distintas. Ambos transformaron el poder en un escenario, pero sus métodos revelan diferencias tan perturbadoras como reveladoras. Calígula convirtió el deseo en un sistema. Sus banquetes eran rituales donde el sexo, la humillación y la política se entrelazaban como una maquinaria perfectamente engranada. Nerón, en cambio, elevó la teatralidad a escala imperial, incendió la ciudad, construyó un palacio deslumbrante y convirtió el arte en un instrumento de miedo. En el terreno de lo íntimo, Calígula fue el verdugo de las familias senatoriales. Usaba a las esposas e hijas de los nobles como fichas de un tablero político, obligando a los padres a mirar y aplaudir. Nerón, por su parte, volvió la violencia hacia su propia sangre. Mató a su madre,
a su esposa y a su hijo no nacido. Uno degradaba el honor familiar de Roma, el otro destruía el suyo propio. En ambos casos, la familia, núcleo sagrado de la sociedad romana, quedó hecha añicos. Si hablamos de símbolos, Calígula levantó un templo al placer donde cada acto era registrado como si fuera parte de una contabilidad divina. Nerón, en contraste, levantó la Domus Aurea, una ciudad de oro construida sobre las ruinas de Roma. Uno convirtió el cuerpo en tributo, el otro convirtió la ciudad entera en escenario de su vanidad. Dos caminos distintos hacia un mismo destino, la depravación institucionalizada. La comparación deja claro que ninguno de los dos gobernó, en el sentido tradicional de la palabra. Calígula reinó como un dios cruel que usaba el sexo como cetro. Nerón gobernó como un artista tirano que transformaba el dolor en espectáculo. Y en ambos casos, los romanos comprendieron una lección eterna. Cuando un hombre concentra en sus manos todo el poder, la frontera entre el gobernante y el monstruo se disuelve hasta desaparecer. La psicología del poder absoluto. El poder absoluto no es un regalo, es un veneno. Roma lo entendió tarde, cuando vio a sus emperadores devorados por sus propios delirios. Calígula y Nerón no nacieron monstruos, fueron moldeados por la combinación letal de miedo, ambición y una adoración sin límites. Cuando nadie se atreve a decirte no, el eco de tu propia voz se convierte en ley, y en ese silencio, la mente comienza a deformarse. En Calígula la enfermedad actuó como chispa. Sus fiebres delirantes lo convencieron de que hablaba con los dioses, y Roma, al aceptarlo, reforzó esa ilusión. Lo que para un hombre común hubiera sido un delirio pasajero, para él se convirtió en identidad. No era un mortal, era un dios encarnado. El sexo, la violencia y la humillación dejaron de ser placeres privados para convertirse en ritos divinos. Su psicología se transformó en un espejo roto, donde cada acto aberrante era justificado como voluntad celestial. Nerón, en cambio, fue consumido por el veneno del espectáculo. Educado en la música, la poesía y el teatro, confundió la realidad con el escenario. Gobernar para él no era administrar leyes ni ejércitos, sino dirigir una obra en la que todos debían aplaudir. Su megalomanía creció al compás de cada ovación forzada, hasta el punto de creer que el imperio entero existía solo para servirle de público. El incendio de Roma no fue un accidente en su mente, fue el clímax de una tragedia griega que él mismo protagonizaba. Ambos casos muestran la misma verdad. El poder absoluto no solo corrompe, sino que deshumaniza. Lo que empezó como miedo en la infancia, la orfandad de Calígula, la manipulación de Agripina sobre Nerón, terminó como delirio en la adultez. Y esa es la lección que Roma nos dejó grabada con sangre y cenizas. Cuando un hombre no encuentra límites externos, su mente se convierte en su peor enemigo. Y entonces surge la pregunta que no podemos esquivar. ¿Qué pasaría si tú tuvieras todo el poder en tus manos? El legado de ambos. Cuando Calígula cayó bajo las dagas de sus propios guardias, Roma intentó borrar su nombre. Se decretó la damnatio memoriae. Sus estatuas fueron destruidas, sus imágenes raspadas de los documentos, sus monedas fundidas. Pero aunque se borraran los mármoles, el recuerdo de su locura siguió vivo en los susurros del pueblo. No fue un hombre lo que Roma intentó olvidar, sino la advertencia de lo que puede ocurrir cuando el poder no tiene cadenas. Nerón, por su parte, se convirtió en el último de los Julio Claudios, y con él se cerró una dinastía marcada por la gloria y la tragedia. Su muerte, huyendo solo y forzado a suicidarse, fue vista por algunos como el fin de una era y por otros como el inicio de una maldición. Durante siglos circularon rumores de que Nerón no había muerto, de que volvería algún día para recuperar su trono. Ese mito, conocido como el Nerón redivivo, revela algo profundo. El horror puede desaparecer físicamente, pero sigue vivo en la memoria colectiva. El legado de ambos no está en las leyes que promulgaron, ni en las obras que construyeron, sino en la huella oscura que dejaron en la conciencia de Roma.
Calígula se convirtió en símbolo de la corrupción del deseo, Nerón en símbolo de la vanidad destructiva. Uno representa la intimidad profanada, el otro, la ciudad consumida por el fuego, y juntos son el espejo más claro de cómo el poder absoluto puede destruir tanto lo privado como lo público, tanto la familia como la nación. Hoy, más de 2000 años después, sus nombres siguen siendo invocados como advertencia. Decimos un Calígula para hablar de un gobernante cruel, o un Nerón para señalar a quien juega con el sufrimiento ajeno mientras todo arde. La historia los condenó, pero también nos dejó un mensaje. Los monstruos no nacen de la nada. Son creados por sistemas que los alimentan y por pueblos que callan demasiado tiempo. Y ese legado no pertenece solo a Roma. Nos pertenece a todos. Calígula y Nerón vivieron hace 2000 años, pero su sombra sigue acechando. Ellos demostraron que la depravación no surge de la nada, nace del silencio, de la obediencia ciega y del miedo a cuestionar. Uno usó el deseo como arma, el otro usó el fuego y el espectáculo, pero ambos terminaron dejando a Roma de rodillas. Y la pregunta que nos queda es incómoda. ¿Realmente hemos cambiado tanto desde entonces? Mira a tu alrededor, líderes que se creen intocables, políticos que confunden poder con impunidad, figuras que transforman el dolor ajeno en espectáculo. El eco de Calígula y Nerón resuena en cada rincón donde alguien usa su posición para degradar, manipular o controlar. La historia no es un museo del pasado, es un espejo que nos obliga a mirarnos de frente, aunque duela. Y ahora dime, ¿quién fue más depravado? ¿Calígula, el emperador que convirtió el sexo en un arma política? ¿O Nerón, el artista que incendió una ciudad para alimentar su vanidad? Tu respuesta importa, porque no se trata solo de historia, se trata de entender hasta dónde puede llegar el poder absoluto y cómo podemos evitar repetirlo. Si esta historia te estremeció, si te abrió los ojos o te hizo reflexionar, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para seguir explorando conmigo los secretos más oscuros del imperio. Comparte este video, porque hay verdades que no deben quedarse enterradas. Deben ser recordadas para que nunca más se conviertan en realidad.